Comenzamos, hermanos. Allintuta kachun ñañaykuna, turaykuna, llipillaykachispa, tukuy sunquywan napayakamuykichispa kay qusqu pacha, llipillaykichista, hatun napayukuy llipikichispa, kunan kay tutapin, ichashkirisun ñañanchis Pilar Roca, payta tukuy sunqunchiswan, kunan tutan pay mishkita rimapaywasun llipinchista. Chayqa tukuy sunqunchiswan allinta chaskiyusunchis ñañanchista. En castellano también le vamos a dar la bienvenida. Saludos y la Confederación Nacional de Mujeres de Micaela Bastidas del Perú, Puyucagua, a esta escuela de formación comunitaria le vamos a recibir pues a nuestra hermana Pilar Roca, escritora y cineasta, productora de cine y acuciosa investigadora social. Ha puesto en circulación varios libros que trata de bosquejar la verdadera imagen del Inca, no solo desde el punto de vista historiográfico, sino desde su trascendencia en las distintas ramas del saber humano. En esta noche, pues, tenemos a nuestra grande ponente, a nuestra hermana, pues, Pilar Roca, con el tema Identidad y Alineación. Entonces, hermanas y hermanos, le vamos a recibir a nuestra hermana Pilar Roca. Adelante, hermana Pilar. Muchas gracias. Una preguntita. ¿Cuánto tiempo tengo para exponer? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo tengo para exponer? Lo que usted diga, hermana. Quizás 1 hora, media hora, 2 horas. Estamos... No, porque ustedes son las que programan y no sé si hay preguntas, no hay preguntas, entonces sí, a mí me encanta que haya preguntas, ¿no? Va a haber algunas preguntas, exactamente. Ya, entonces, más o menos se pondré unos 20 minutos, 25 por ahí, ¿está bien? Perfecto. Y de ahí vamos a una conversación, ¿está bien? Bueno, el tema que ustedes están trabajando hoy día es el tema alineación e identidad. Es un tema muy importante, sobre todo para la época en que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cosa suena? Pues, ¿qué será alineación? ¿Qué será identidad? ¿No? Eso es lo que la gente se pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué es una identidad? Una identidad, en los términos que vamos a conversar, es tener el sentido de pertenencia a algo. Es decir, nosotros pertenecemos a un nivel cultural. Nosotros pertenecemos a una cultura, ¿no? Esa es la identidad que nosotros debemos tener. ¿Tenemos o no tenemos identidad en el Perú? No creo. Tenemos muy poca identidad. Son poca la gente que realmente tiene una identidad. ¿Por qué? Porque se nos ha tratado de confundir, se nos ha tratado de que no pensemos. Entonces, al tratarnos de esa manera, van a conseguir los interesados en que nosotros seamos siempre dependientes, en que nosotros seamos siempre sumisos, en que nosotros tengamos una mentalidad aceptada de la colonia. Es decir, tenemos una mentalidad colonial. Aceptamos pues los retos que nos pone la colonia y aceptamos la forma de ser de la colonia. Entonces, a esta colonia y a estas personas que nos dominan, no les conviene de ninguna manera que nosotros tengamos una identidad. De ninguna manera, porque si tenemos identidad, podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos. Entonces, se está trabajando a muchos niveles la falta de identidad. No es casual que en el cine, por ejemplo, algo que yo conozco bastante, se estén haciendo películas donde se tergiversa la cosmovisión andina, donde se tergiversa la manera de pensar del Ande. Por ejemplo, hay una película bastante famosa que inclusive la Universidad Católica le ha batido palmas por ella, es Huayna-Pacha, ¿no? Huayna-Pacha, una película filmada por un andino en Puno, ha fallecido hace poco, un hombre joven, ¿no? Pero ¿qué plantea Huayna-Pacha? Está bien hecha, no estoy negando eso, pero ¿cuál es su planteamiento ideológico? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar Huayna-Pacha? Muy
bueno, que nosotros somos una gente muy resignada, que nosotros en el Ande abandonamos a nuestras amachulas, los abandonamos totalmente, los dejamos en un páramo, nadie se preocupa por ellos, y que nosotros inmediatamente, apenas podemos, salimos a buscar fortuna a alguna capital, ¿no? Y por supuesto olvidamos a nuestros padres, olvidamos a nuestros ancianos. Este es el planteo de esta película a nivel ideológico y político, ¿no? Entonces, esta es la transmisión de ideas, que bueno, pues los viejos ya son viejos, ya no existen, ¿para qué? Ya se van para la otra, ¿no? Entonces nosotros no tenemos, porque no son respeto. En el Ande, el mayor, el anciano es amauta, el anciano es respeto, ¿no? Al anciano se le cuida, al anciano se le protege, se vela por él. La gente llega a visitar a un anciano, ¿no? Llega a su casa, por muy páramo, por muy puna donde él viva, si está viviendo cerca del Licho, no importa, igualmente la gente va a verlo, porque es respeto, ¿no? Porque hay sabiduría y conocimiento. Pero no, se nos trata de decir a la occidental. En Occidente, si ustedes comparan, ¿no? Ya los viejos se van a asilos, ¿no? Los viejos ya no sirven para nada. Entonces se van a asilos, inclusive le quieren quitar la pensión porque, uy, son costosos, ¿no? Y cuestan al Estado, entonces mejor que se vayan muriendo de a pocos, ¿no? Este es un contrasentido que nosotros tenemos y tenemos que resolverlo. ¿Qué cosa es un anciano para nosotros? Para mí es respeto, para mí es conocimiento, para mí es sabiduría, ¿no? Para mí es protección, y si está desvalido, porque así algunos están, hay que darles protección y ayuda y cariño. Pero Occidente nos cambia, nos van cambiando todo. El cine, pongamos, plantea eso. Otro de los planteamientos del cine es que, y estoy hablando del cine que hace este gobierno, todos los gobiernos, no me refiero solo a este gobierno. El cine está planteando, no sé si ustedes vieron una película famosísima, La teta asustada, ¿no? De una señora Llosa. Miren, lo de menos es que dice que nosotros las mujeres andinas nos ponemos papas en la vagina y que la hacemos crecer, nos vamos cortando las raíces. Eso está en la pantalla, eso está puesto así, no, sin asco, puesto así directamente. Entonces es una invención de una señora que vive en Europa, ni siquiera vive en Perú, y que, bueno, hizo esta película y los alemanes les pareció maravilloso, ¿no? Y la premiaron, porque esa película ni siquiera está bien hecha, ¿no? La premiaron porque éramos pues una gente tan extraña nosotros y que nuestras costumbres eran muy extrañas. Mucha gente, cuando se discutía la película, decían, pero ha ganado premio, pues habrá ganado premio, pero con mentiras. ¿Y premio ante quién? ¿No? ¿El festival es importante? Sí, es un festival importante, pero ese premio pues, por alguna otra razón se dio, pero no porque la película mereciera. Y el Estado peruano la mandó hasta el Oscar, ¿no? No ganó, por cierto, en el Oscar nada, ¿no? Pero para que vean cómo es la distorsión y para que no tengamos identidad. Es decir, somos las mujeres andinas, somos tan pequeñas, somos tan primitivas, ¿no? Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce una mujer que haga eso? Yo nunca he visto, ni siquiera he escuchado un comentario, salvo la película de esta señora, ¿no? Porque antes de eso ni siquiera se me había ocurrido. Esta señora parece que está empeñada en hacer ese tipo de películas. La otra que hizo es también famosa, porque esta señora lo que hace siempre lo avientan por arriba, ¿no? Que es Maydinusa, ¿no? ¿Cuál es la tesis de Maydinusa? La tesis es que en los pueblos del Ande, ¿no? Los padres violan a las niñas con satisfacción de la niña y del pueblo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? ¿En qué sitio? Que hay un loco, lo hay en todos sitios, ¿no? Que hay una barbaridad, lo hay en todos sitios, en el Ande, en la costa, en la selva, pero que el pueblo, la gente lo acepte como una cuestión interesante, buena, no puede. Solo la señora está media desquiciada, creo, porque no sé cómo nos verá pues la señora, ¿no? Ella hace este tipo de películas, y ese tipo de películas son apoyadas por el Estado peruano, porque una loca que haga eso, en fin, pero no, un momentito, el Estado peruano le pone dinero para que haga ese tipo de películas. Entonces estamos viendo que por un lado nos engañan que somos pluricultural, multiétnicos, pero por otro lado nos están diciendo que hacemos tanta barbaridad y que somos primitivos, ¿no? Para que nosotros no tengamos identidad. O sea, se está trabajando a un nivel psicológico. Es igual, la televisión, ahora dice uno, Canal 7, está poniendo programas en quechua y en aymara, ¿no? Y algunos en chipibo conmigo. Sí, pero ¿qué cosa es lo que dice?
No, es para transformar los mensajes, para que la gente entienda bien sus mensajes. Es la misma táctica que tuvieron los genocidas españoles cuando llegaron acá, a través de los curas. Los curas aprendieron quechua, ¿sí? Y la Universidad de San Marcos tenía la cátedra de quechua para que los curas pudieran aprender, ¿no? ¿Pero para qué? Para enseñarles el catecismo, para enseñarles la religiosidad y para que la gente entendiera bien, ¿no?, lo que ellos querían transmitir. Es lo mismo que está pasando en Canal 7, ¿no? Es decir, todo en quechua, en aymara, y siempre hay gente que se presta a cosas, pero ¿acaso son cosas del pensamiento, del sentir, del ande, de los aymaras o de los quechuas? No, son las noticias que acá se dan, ¿no?, para seguir alineando a la gente y se van transmitiendo ya en los idiomas. O sea, estamos más sofisticados todavía, Katy, porque antes por lo menos no utilizaban los idiomas y entonces la gente a veces ni se enteraba ni le gustaba escuchar, ¿no? Entonces, pero ahora no, ahora ya el nivel de presión es más fuerte, que entonces se habla en el idioma para que entendamos lo que ellos quieren que entendamos nosotros. Ese es el nivel de alienación que nos están poniendo. Esto está, pues, esto no viene de ahora. Esto es desde que en el siglo XV, ¿no?, pusieron pues su pezuña acá, estos genocidas españoles, y trataron de acabar con nosotros, porque lo que se trató fue un genocidio. Otra de las cosas que ustedes verán siempre, que dicen, yo soy cholo, yo soy mestizo. Antes nadie decía que era cholo, ¿eh? Pero, y que era mestizo tampoco. Misti se decía un poco en algunos pueblos del Ande, ¿no? Se decía misti, ¿no? Como una cosa, ese se cree un misti, ¿no? Pero ahora no, ahora soy cholo, soy mestizo. Pero nadie dice soy indio, nadie. No, eso no, ni jugando, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo con la palabra indio, pero ellos sí lo aceptan. Y para mí nadie es indio. Somos quechuas, aymaras, collas, en fin, guaris, moche, chimos, somos de una cultura, ¿no? Pero ellos llaman indio, a todos esos nos han englobado. Eso desde que vinieron acá los españoles. Nos quitaron nuestra identidad de la nación que nosotros pertenecíamos, de la cultura, de la etnia que nosotros pertenecíamos, nos quitaron. Entonces se puso un genérico que se decía indio, para que no tuviéramos sentido de pertenencia. Entonces ahora, ¿qué es lo que dicen? No, yo soy cholo, yo soy mestizo. Ah, cholo, mestizo. ¿Y qué cosa es un cholo? ¿Y qué es un mestizo? Con nada. Con nada. Porque tienes de todo según ellos y de nada. Entonces no tiene identidad. Pero ahora la gente, inclusive la encuesta del INEI, decía si uno era cholo, ¿no? Entonces ya han comenzado a penetrar en las estructuras mentales a ese nivel, hacernos con el cuento que somos cholos o mestizos. Eso es no tener identidad, porque eso no pertenecemos a nadie. A José María Arguedas, pobre José María, se juega con él y se dice, el país de todas las sangres. Pero José María Arguedas nunca dijo así las cosas, lo están reinterpretando Arguedas, ¿no? José María Arguedas en sus obras está muy claro quién es el patrón, quién es el poblador, ¿no? Y qué es lo que está pasando, y él lo determina bien claro en todas sus obras, ¿no? Entonces, en los ríos profundos, en todas partes, él distingue las cosas, ¿no? En cambio, ellos ahora eso lo mezclan, lo confunden, para que nosotros sigamos confundidos y no tengamos la identidad. ¿Por qué es peligroso la identidad? Bueno, tener una identidad es peligroso porque nos damos cuenta de quiénes fuimos, ¿no? Lo grande que fuimos. Ese Tahuantinsuyo, ese Albayala, era algo muy grande. La cultura que nosotros hemos tenido ha sido inmensa. Figúrense ustedes y pónganse la idea que le van a abrir la cabeza, ¿no? Y no se va a morir. Y le van a hacer una operación y no muere. ¿Por qué? Porque teníamos ciencia. Habíamos desarrollado la ciencia médica, sabíamos cómo operar, cómo trepanar los cráneos, y seguramente también teníamos que haber sabido la anestesia, cómo, porque si no, uno el dolor lo hubiera matado, ¿no? Y si se trepanaban cráneos, ¿no? Se trabajaba con la gente porque había ciencia, ciencia que después se ha querido decir que no teníamos, ¿no? Todo el sistema de irrigación, todo el sistema de acueductos, es extraordinario, ¿no? Lo había ciencia, había técnica,
en todo el asunto de la agricultura. También, ¿qué cosas eran las andenerías? Los andenes eran centros de germoplasta, es decir, ahí se cultivaban semillas que se repartían después por todo el Tahuantinsuyo. Entonces, teníamos una ciencia súper desarrollada, también a nivel de textiles, ¿no? Fíjense ustedes un manto Paracas de ahora, no se ha borrado, no se ha desteñido. Compre ustedes un trajecito, a la tercera lavada ya no tiene color, pues, hoy en día, ¿no es cierto? ¿No? El algodón que teníamos era algodones que salía marroncito, salía gris, salía cremita, eran algodones de colores, que no sé por qué decidieron un buen día cambiarnos. Dicen que la fibra era chiquita, que no convenía, ¿no? Y nos cambian y nos ponen el famoso algodón tango que tenemos, ¿no? Y que su fibra sí, casi ya no tiene valor en el mercado. En cambio, el gran valor lo tienen los algodones nativos, los algodones de colores. Pero nosotros lamentablemente dejamos de tener ese algodón. Sí, todo lo que nosotros teníamos y hemos sido grandes, en eso se ha ido tratando de que olvidemos y tratando de que no pensemos que eso ha sido grande. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un país agrario que había resuelto el problema de la comida y de la vivienda. Dos problemas, no había problemas de eso en Tahuantinsuyo. Nosotros cuando nacíamos ya veníamos con nuestro topo de tierra, ¿no? Cuando nacía un varón tenía un topo y cuando nacía una mujer tenía medio topo. No me gusta eso del uno y el medio, pero así era. Me han dado explicaciones, no me convencen, pero bueno, ya. Pero la cosa es que uno venía ya con su tierra y en su tierra, o no, ahí está su casita, uno se hace su casita y ya tiene solucionado el problema de la comida y el problema de la vivienda, ¿no? Y que no había educación. Sí había educación, esa es otra de las mentiras. No había educación, ¿cómo no? Había una educación muy hábilmente concebida para el trabajo. ¿Qué valía nuestro trabajo? La agricultura. Se educaba a una gran mayoría de gente del Ayllu en todos los procesos de agricultura, ¿no? El proceso de control de plagas, el proceso de productividad mejor, de mejorar los cultivos. En eso se les educaba. Es decir, había una educación, pero para el trabajo. No era una educación en general, igual tampoco, ¿no? Había que, ¿por qué? Porque en el Tahuantinsuyo se consideraba riqueza el conocimiento. La verdadera riqueza del Tahuantinsuyo era el conocimiento, no era el oro ni la plata. Eso no mayormente era con fines ornamentales, pero no era una cosa de riqueza. La riqueza, lo que ambicionaba la gente es tener conocimientos, porque según el conocimiento se medía el nivel, y por supuesto, según el conocimiento las sociedades iban avanzando. Entonces, y todas estas cosas, ¿no? Se ha querido decir que no tenemos. Por lo general dicen que no tenemos escritura, que no habíamos tenido escritura. No habríamos tenido la escritura que trajeron los españoles, evidentemente no. ¿Y qué eran los quipus? ¿Y qué eran los tocapus? Eran forma de escritura. Y los quipus eran para contabilidad y también para escritura. Porque eso está escrito por los cronistas, que tocando los quipus iban leyendo, ¿no? Iban leyendo cosas y decían cosas, se acuerdan los quipus, estaba ahí, sobre todo hablan cuando se confesaban con los curas estaban muy asustados porque cogían sus quipus y decían sus pecados. Claro, si les habían enseñado que tenían que ser pecadores, la gente se había inventado sus pecados y para no olvidarse los ponía allí. Y entonces, para no olvidarse, cuando iban del cura, leía sus pecados, ¿no? Porque había que ser pecador, era necesario, ¿no? Inventaron esa historia del pecado, ¿no? Entonces, todas estas cosas han sido violentadas para que nosotros no pensemos que podemos salir adelante, que tenemos ideas en la cabeza, ¿no? Que hay ideas. La película que Federico, mi pareja, mi compañero, hizo, ¿no? La Tupac Amaru, es una película muy perseguida. Muy perseguida, ¿por qué? Porque se plantea que Tupac Amaru como un inca que tiene ideas en la cabeza y que tiene formas de responder y de solucionar los problemas, que es precisamente lo que no se quiere, que nosotros aprendamos a tener formas de resolver problemas, a plantear soluciones por nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que no se quiere, que no seamos sometidos, eso es lo que no se quiere. Entonces,
volviendo al cine, este tipo de películas pues alteran la vida, les molestan a muchos, ¿no? Y traen problemas para un sistema. Entonces, y por eso no tenemos identidad, porque está concebido así, porque esta sociedad está concebida para quitarnos la identidad, porque es muy peligroso que tengamos una identidad, porque el día que tengamos una identidad vamos a mover montañas. Ese día no nos vamos a dejar avasallar por nadie, ¿no? De ninguna manera nos vamos a dejar avasallar. Este es el problema. Hasta nos han quitado la religiosidad que teníamos nosotros, ¿no? Si ustedes se fijan, digamos el Puyulite, ¿no? Arriba, en la montaña, vienen los nacioneros cargando pues, los bloques de hielo. No sé si ahora, pero antes yo he ido ahí y era con unos bloques grandes que traían en la espalda. Y abajito estaba la iglesia, ¿no? Donde te azotaban y bueno. Ellos siempre, donde había una huaca, que es un espacio de energía que teníamos nosotros, ¿no? Ellos inmediatamente inventaron una historia y ahí construían ya una iglesia. Siempre inventaba que el zapatito de Jesús, que el zapatito de la Virgen María, que un zapatito, un guantecito, un algo, lo habían encontrado en el lugar y que entonces el niñito, cuando fueron a otro sitio le faltaba el zapatito, entonces igualito el zapatito que habían encontrado. Inmediatamente construían iglesias. La iglesia siempre ha sido un elemento de poder, un elemento que ha estado al servicio de, no de nosotros, al servicio de los grupos de poder, al servicio de aquellos que mandan, al servicio de aquellos que tienen el dinero. La iglesia se ha caracterizado por eso, la iglesia como institución. Estoy hablando en ese sentido. Que haya un cura bueno, sí lo debe haber, por supuesto, porque no hay una gente que sea buena, pero en general como institución, como iglesia, no ha sido muy buena. Acuérdense de la Inquisición. Acuérdense que como acá no podían practicar la Inquisición, porque tenía que ser bautizado, y no éramos bautizados, por lo tanto no éramos herejes, como la Inquisición era solo para herejes, crearon, ¿no?, la persecución de idolatrías. Éramos idólatras. Y entonces nos quemaban pues, por eso, nos quemaban y nos metían ahí a la hoguera porque éramos idólatras, ¿no? La iglesia como poder ha ido fomentando, ha ido siempre agrupada a al poder supremo, ¿no? Y ahí, desde ahí siempre ha mandado. Entonces la iglesia ha cumplido realmente un rol nefasto en nuestros países, ¿no? Y lo sigue cumpliendo mucha parte de la iglesia, ¿no? Aquí hemos tenido un obispo, creo que era, no, no me acuerdo ahorita, Cipriani, ¿no? Terrible señor Cipriani, ¿no? Un hombre que decía barbaridad y media, ¿no? Que de frente él estaba clarísimo, ¿no? Qué cosas es el Opus Dei, qué cosas son los sodalicios, ¿no? Son parte de la iglesia, ¿no? Que van a favor del poder, ¿no? Entonces, lo primero que no tenemos que hacer, ¿no?, es pensar quiénes somos. Yo recomendaría eso, sugeriría eso, ¿no? Que cada uno de ustedes comiencen a pensar quién somos, de dónde provenimos. Por ejemplo, tal vez yo provenga de los Huancas, tal vez yo provenga de Guaris, no lo sé. De algún sitio tenemos que provenir, pero eso es lo que se nos ha ocultado, porque el día que nosotros entendamos de dónde provenimos, ¿no?, efectivamente, ese día vamos a comenzar a mirar las cosas de otra manera y a defender nuestra cultura y a defender nuestra etnia. Yo digo que hay gente que hasta tiene vergüenza de la etnia, hasta tiene vergüenza de la cultura. Eso se da mucha gente que apenas llega a la ciudad, pues se quita las trenzas, ¿no?, que son tan bellas, ¿no?, se las quita, ¿no?, porque eso es símbolo de, ¿no?, malo, no es bueno tener trenzas, se quita la pollera, ¿no?, se las quita, ¿no? Y miren a las hermanas bolivianas, son bellísimas, con unas polleras maravillosas, con sus trenzas, con sus sombreros. Qué orgullo de mujeres, estas mujeres tienen un orgullo ahí en el Parlamento, ¿no? No una con un sombrerito, no, son todas, y además es la manera de ser de ellas, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo, ¿no? Cierto es que el vestido que se usa ya es un vestido español, porque eso es real, pero bueno, es un vestido español que con los siglos ya ha venido a ser asumido, digamos, por nosotros, ¿no? No es nuestro vestido, la mujer tenía el anaco, que era una túnica grande hasta los pies con un manto, ¿no? Bueno, pues anacos no hay ahora, pero
tenemos una pollera que se trajo de Castilla, de España, ¿no? Y esa pollera la ha utilizado por lo general la gente del campo, ¿no? No tanto la gente de ciudad, sino del campo. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. No creo que se pueda volver al anaco, porque además las modas pasan, las modas cambian, ¿no? Y seguramente entre Tahuantinsuyo también ha habido modas en determinadas épocas, ¿no? No siempre ha sido lo mismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y salir adelante con el pensamiento, con la idea de que sí es posible un cambio, de que ojalá tengamos gobernantes y gente que va a apoyarnos, va a apoyar nuestra cultura, nuestra identidad, ¿no? Va a entender, yo quisiera que por otro lado se conozca, así como hay un mito creacional judeocristiano, que es el mito que se nos enseña de los colegios, ¿no? Que Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Que de la costilla de Adán sacó a Eva, ¿no? Que los puso en el paraíso se perdió, pero este mito es un mito que tiene como principio y fin el hombre, ¿no? Y es un mito individualista. Nosotros dentro del Ande no tenemos ese mito. No tenemos un mito donde venimos del exterior, del cuarto mundo, del Hawapacha, ¿no? Que es un mundo, el mundo que existe pero que no se ve, y que de allí surge la vida y llega acá, al Caipacha, al Ujupacha, ¿no? Y nosotros somos los cuatro mundos que estos españoles nos han quitado. Nosotros teníamos el Hawapacha, que es el mundo que existe, que no se ve, el Hanan Pacha, que son las estrellas, lo que vemos, el firmamento, el Ujupacha, que no es el infierno, como dicen, sino es el mundo de abajo, ¿no? El mundo de las profundidades, y el Caipacha, que es este mundo donde nosotros estamos, ¿no? El mundo, fíjense cómo en esta visión se quita el Hawapacha, porque es el mundo que existe pero que no vemos, y es el mundo donde se origina la vida. Entonces, esto es un mito, por cierto, ¿no? Pero es un mito que explica, ¿no? De dónde procedemos y cómo es el ser humano. Y en función a este mito tenemos unas costumbres, tenemos unas formas. Uno de ellos es el colectivismo, ¿no? El Ande es colectivista, ¿no? No es individualista, es Occidente quien es individualista. Nosotros los andinos tenemos una mentalidad colectiva, practicamos la reciprocidad, es decir, ya sea entre la familia, con la comunidad o con el Estado, en cualquiera, en el AINI, la minca o la mica, pero practicamos una reciprocidad, y yo te doy, tú me das. Entre nosotros valoramos lo que estamos dando y nosotros nos ponemos de acuerdo, no hay ley del mercado. Entonces, todas estas formas de vida que nosotros teníamos, pues han sido secuestradas, diría yo, escondidas para que no las sepamos, ¿no? Para que precisamente no intentemos volver a ellas. Porque fíjense, mucha gente habla del socialismo, sí, pero nosotros éramos socialistas entonces, ¿no? Pensábamos primero. La unidad de toda, hablan ahora Latinoamérica, que a mí no me gusta el término, pero la unidad de todo lo que es las Américas, ¿no? Ah, claro, pero nosotros no éramos unidos en el Tahuantinsuyo. Entonces, si ya nosotros ya teníamos eso. Pero lo que pasa es que se ha quitado, se ha escondido, porque los mecanismos de dominación son muy grandes, ¿no? Y ese es el peligro, ¿no? De que tengamos identidad. Y más bien somos bastante alienados, ¿no? En todo. Estamos alienados, ahora tenemos una campaña electoral entre un señor Resti que tiene un montón de juicios por violación, o ustedes se están olvidando. Violación, mató a un periodista o ordenó la muerte de un periodista. El señor, el otro que dicen Porky, ese señor es el que los coqueños saben muy bien quién es ese señor, es el dueño de todos los ferrocarriles, que no podamos ir a Machu Picchu, que cuesta una fortuna, depende de este señor, ¿no? Y además un señor racista, ¿no? Y después tenemos otro señor que, no sé, dicen que violó al hijo, que no sé. Es decir, todo es una barbaridad lo que tenemos, ¿no? Y sobre eso nos están fomentando la televisión para que votemos por uno de los malos, porque buenos no hay ninguno. Entonces, eso es precisamente para que no pensemos, ¿no? Se nos está insistiendo, hay gente que está ahí aplaudiendo a uno y otro, pero ¿cómo podemos aplaudir a esa clase de gente?
¿Siempre no nos han hecho lo mismo para todas las elecciones? ¿O no tenemos memoria? Sí, las cosas tienen que cambiar. Se nos dijo que íbamos a tener una nueva constituyente, pero no se ha hecho nada. La señora Alba del Congreso dijo que no, que es el Congreso que nosotros no podemos decidir. Sí, el pueblo no puede decidir, deciden ellos, los grupos de poder, los nuevos grupos de poder, porque eso también va cambiando, se constituyen nuevos grupos, ¿no? Ellos, pero son iguales, las mentalidades son las mismas, ¿no? Es decir, entran a los gobiernos a servirse, ¿no? Nos usan para poner un voto en la urna y salir elegidos, y después, por supuesto, no solo nos olvidan, nos someten, que es peor que olvidarnos, ¿no? Nos siguen sometiendo, ¿no? Someten para que nosotros estemos bajo tierra y simplemente le digamos, ya, sí, está bien lo que usted quiera, ¿no? Y eso es, por eso es que es conveniente para ellos, ¿no? Que nosotros sigamos en ese nivel. En los colegios nos enseña a pensar. ¿Por qué nos enseña a pensar en los colegios? A ver, porque es peligroso pues que el niño aprenda, que el niño piense, porque puede contestar, porque puede opinar. Tenemos que seguir como corderos, ¿no? Todos los, a pie de la letra lo que dice el profesor o la profesora. Y eso tenemos que repetirlo, porque si cambiamos de opinión y no pensamos como ellos, nos jalan. Jalan al chico, jalan a la chica y nadie quiere ser jalado. Ni nosotros queremos que nuestros hijos sean jalados. Entonces es un condicionamiento desde la infancia a los chiquitos. Desde la infancia se les va condicionando para manejar estructuras, ¿no? Y eso nosotros no nos hemos puesto en contra de eso, pero es un momento que comencemos a pensar, ¿por qué se nos enseña de esa manera? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué nos dejamos engañar siempre? Porque siempre estos señorones que ahora se presentan, siempre nos han engañado. Es uno u otro, pero siempre lo mismo. Cuando están abajo prometen el oro y el moro. Y una vez que suben, silencio, ¿no? Silencio, ya se olvidaron de todo, sufren de amnesia. Una amnesia terrible les da cada vez que suben y entran a Palacio de Gobierno, Palacio Municipal o al Parlamento. Se olvidan, yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha intentado hablar con un congresista? ¿Ese congresista la ha recibido? A mí nunca nadie me ha recibido. Los congresistas nunca me recibieron, ¿no? Cuando he pedido hablar para el proyecto de Tupac Amaru, era un desastre, ¿no? Esos congresistas no entendían nada ni tampoco querían saber nada, ¿no? Y no reciben a la gente. Si uno no es su amiga personal, no reciben a nadie, ¿no? O no tiene una vara, pues alguien que es amigo de él, que oye, recibe a fulano o a mengano. Entonces ahí sí. Pero es por eso, porque realmente una vez que suben, siguen en lo mismo. Sea de cualquier tendencia política, izquierda o derecha, es igualito. Igualito, esas que se llaman izquierda, lo único que intentan es subir al Parlamento. ¿Y qué han hecho cuando están en el Parlamento? ¿Qué han hecho por nosotros? Nada, nada. Esa es la realidad. Entonces es hora pues de que nosotros comencemos, ¿no?, a tener identidad, a pensar, a analizar, ¿no?, las cosas y tener una capacidad de respuesta, ¿no?, de acuerdo a nuestro pensamiento, a lo que nosotros queremos y concebimos esta sociedad dentro de la cosmovisión andina, porque es una cosmovisión colectivista. Eso significa que es el bien colectivo. Buscamos un bien colectivo. En la medida que se consiga el bien colectivo, también nos vamos a beneficiar individualmente. No se trata de repartir miserias y pobrezas, ¿no? Tampoco se trata de eso. Se trata de que todos estemos bien. Entonces, ese es el asunto. Por eso no se quiere que tengamos identidad, por eso se nos quiere mantener alienados, ¿no? Y la televisión es creo que uno de los mejores modelos que ellos tienen, ¿no? Esos programas de televisión que tienen, ¿no? Son terribles los programas de televisión, como muchachas y muchachos pues les enseñan el valor del dinero, lo único que aman esos chicos, esas chicas son el dinero o el físico, viven y mueren por tener un físico, ¿no? Nadie dice que se descuide el físico, pero el objeto de mi vida no puede ser tener un físico maravilloso. Eso no puede ser, porque además conforme pasan los años eso se va envejeciendo, ¿no? Ahora, si ustedes ven la televisión, miles de cuentos, ¿no?, que han sacado cosas que van, productos que ya la célula madre, que con eso se va a rejuvenecer. Eso es para que la gente vaya y compre, vaya y use esos productos, ¿no? Se va a rejuvenecer, los años son los años, y eso no va a cambiar, ¿no?
Si a veces externo pueden rejuvenecer algo, pero interno, ¿qué van a cambiar? No van a cambiar nada interno, ¿no? Entonces, todas estas cosas son mecanismos que se utilizan. Yo les hablo de varios puntos de mecanismos que en la cotidianidad lo vemos. Cuando yo era niña, se decía, para que vean el desprecio, que la quinoa, tremendo producto, era comida de pollos. Nadie quería comer quinoa porque esa era comida de indios y pollos, ¿no? Y entonces no se comía quinoa, ¿no? Que después aprendimos el gran valor de la quinoa, pero inicialmente había comidas de indio, o sea, se llamaban comidas de indios, la sierra, esa es comida de indio, decía, ¿por qué vas a comer todo eso? ¿Está rico? No, 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 eso es de indio, eso no se come. No, sí, había ese desprecio, y ese desprecio está calculado y está puesto desde la sentencia de Tupac Amaru. Yo pregunto, ustedes se llaman Micaelas, esto que me parece muy bien, pero ¿y cuántos organismos, cuántas instituciones de esas funcionan y de las cuales algunas son ministras? ¿Por qué no se han puesto Micaelos? ¿Por qué ellas no han pensado en Micaela, en Cecilia, en Tomás? Cristina Fernández, ¿no? La que casi han matado hace poco en Argentina, ella a la Casa Rosada, que viene a ser el Palacio de Gobierno, puso pues un retrato de Tupac Amaru, ¿no? Me imagino que ya lo habrán sacado, pero ella lo puso, ¿no? Ella estará rindiendo un culto, una cosa muy simbólica, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay las agrupaciones de mujeres Tomás Atito Condemaipa? ¿Por qué no hay? ¿No? ¿Por qué no hay Cecilia Tupac Amaru? Es decir, son muchas las mujeres que son ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, ellas no, ¿no? Porque ellas no son otro tipo. Se habla de la independencia, ¿no? La independencia en 1821, ahora será el 24, ¿no? Pero en realidad la independencia de quién, para qué, ¿no? Eso es lo que habría que preguntar. La independencia de criollos y mestizos, ¿no? Para ellos. Y nosotros, no. Evidentemente se rompió el eje con España, ¿no? El eje de dominio de la España imperial, pero reemplazamos, como digo yo, a veces mocos por babas, ¿no? Porque ¿qué fue para nosotros todos los primeros gobernantes del Perú? La Mar y compañía, todos esos, primero todos esos habían servido en los ejércitos españoles. La gente que estuvo primero defendiendo a España, cuando vio que las papas quemaban y que ya no iban a seguir, allí se cambiaron rapidito, se fueron al otro lado. Entonces, todos esos militares, por lo general, que gobernaron nuestra patria inicialmente, ellos han sido gente que sirvió a España o a Francia, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y yo pregunto, ¿no? Bueno, no sé de qué libertad nos hablan, ¿no? De qué libertad nos dio Bolívar, San Martín, Sucre, en fin, ¿no? Sí, dieron una libertad, rompieron un esquema, eso es cierto, pero eso para nosotros no sirvió, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Y hay que entender que los pueblos somos hermanos, ¿no? Que el Ande no solamente es la sierra, Ande también es la costa, Ande también es la selva, Ande es Panamá, porque el Ande está asignado por la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Y por qué está asignado? Porque dentro de la cosmovisión andina, los elementos, ¿no? Tienen mucha importancia porque son elementos dadores de energía. Y nosotros, de acuerdo a la cosmovisión, somos energía. Entonces son muy importantes en nuestra vida. Por eso los caminos, el Capañán, estaba siempre por los principales elementos de la naturaleza, ¿no? Porque esos elementos nos daban energía y tomábamos la energía. Bueno, todo esto con la religión católica cristiana se vino abajo y la gente lo olvidó, y bueno, pues es hora de comenzar a recuperar, ¿no? Los más jóvenes, ya yo soy mayor, pero la gente más joven tiene pues la posta en el camino, ¿no? Y que hay que comenzar a estudiar y a avanzar, a hacer círculos de estudio, hacer grupos de trabajo y comenzando por casa, ¿no? Y cada uno, yo sugiero, vuelvo a insistir, recupere su identidad, recupere su procedencia. Recuperar la procedencia de uno va a ser muy importante para que veamos qué hicieron nuestros antepasados, hasta dónde llegaron nuestras capacidades, ¿no? Capacidades que se pueden seguir
pueden seguir adelante, ¿no? Y podemos seguir trabajando y perfeccionando. Y por supuesto tendremos un mundo mejor para todos nosotros, que es lo que queremos en el fondo, ¿no? Bueno, hasta aquí he llegado. No sé si hay preguntas o algo. Hermanas, pueden hacer sus preguntas. Buenas noches. Recibo el saludo de Arequipa. Es muy importante el tema de la identidad. Estoy en esto totalmente de acuerdo, ¿no? Nuestra identidad como quechuas hablantes aymaras que somos, ¿no? Que es muy importante. Esa es la fortaleza que somos como personas, el ser originarios, el ser nosotros mismos. Yo estoy de acuerdo con la ponencia de la doctora. Muchas gracias. ¿Alguna hermana que quisiera participar o que nos aclare algunas dudas que tengamos? Hermanas, pueden participar, hacer preguntas. Si hay algo en que no están de acuerdo, también podemos discutirlo, ¿no? No tienen por qué estar necesariamente de acuerdo con lo que yo he dicho, ¿no? Sí, hermana Pilar, cordial saludo desde Cusco, hermana Pilar. Primeramente para agradecerte por la opinión para el cuento de la coca que hizo usted y que ya está editado. Muchísimas gracias. ¡Ah, qué bueno! Hermana Pilar, sí, usted habló sobre la prohibición del consumo de la quinoa. Y sí, yo tengo conocimiento e información acerca de que se prohibió, por ejemplo, hablar el quechua, vestir de negro, ¿no? Pero sobre este tema de la prohibición del consumo de la quinoa, no tenía información. En todo caso, la pregunta es la siguiente. ¿Qué otras cosas más se prohibieron y en qué texto podemos encontrar esa información, hermana, por favor, si fuera tan amable? Bueno, me alegra muchísimo que ya hayas publicado tu libro. Es un libro bien importante, las hermanas deberían leerlo porque es cómo acercar a la cultura andina a los niños. Y además está muy bien escrito, ¿no? Entonces, eso habría que ver cómo se distribuye, cómo las hermanas lo pueden adquirir, en fin, ¿no? Es bueno ese libro. Bueno, mira, yo no he dicho prohibición, he dicho desprecio, ¿no? Cuando yo era niña, no se comía quinoa, porque quinoa era comida de pollo, el pollo, y era comida de indios. Cuando iba a Cusco, yo soy de Cusco, o Cosco, como queramos decir, sé que mi familia es de Cosco, mi esposo, ¿no? Tengo nietos cusqueños, ¿no? Y cuando iba las primeras veces a Cusco, era igual. Esto no se podía comer porque eso no era pues de gente de la ciudad, eso era del campo y de indios. ¿No? Nabojaucha, pongamos, ¿no? Uy, ¿cómo vas a comer eso? Entrar a una picantería, estás loca, ¿cómo vas a una picantería a tomar chicha? ¿Cómo vas a ir a tomar chicha? O sea, había desprecio a todas las manifestaciones de la cultura, porque la comida o la culinaria es parte de nuestra cultura. Entonces, pero se despreciaba, ¿no? Se despreciaba esa forma de comer porque se despreciaba nuestra cultura. Ahora, sí ha habido prohibición, la vas a encontrar en la sentencia de Tupac Amaru. La sentencia de Tupac Amaru es algo que yo creo que se debería publicar para que la gente entienda y vea y conozca qué se nos prohibió. Por ejemplo, yo dije inicialmente que el quechua se había instaurado, inclusive la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en ese entonces era la pontificia, ¿no? Enseñaba la cátedra de quechua, para que los curas pudieran aprender el quechua y hacerlo. Hubo diccionarios en quechua y en aymara, rápidamente salieron, ¿no? González Holguín, las de Bertonia, en fin, varios diccionarios salieron, ¿no? Y pero para eso, ¿no? Pero cuando se da la revolución de Tupac Amaru, es decir, las cosas ya comienzan a pensarlo los españoles de otra manera y deciden, una de las cosas que deciden en ese momento es la prohibición de hablar quechua. Sí se prohíbe el hablar quechua en ese momento.
No se prohíbe el aymara textualmente, porque el idioma dominante es el quechua. Ya el puquina, que era otro idioma, cuando ellos llegaron teníamos 3 idiomas, el puquina, el quechua y el aymara. Estos eran idiomas fuertes, lo que se llama hoy día de relación. Es como el inglés, ¿no? Hoy día es el inglés, que uno va a cualquier parte del mundo y habla inglés, más o menos se comprende, ¿no? Porque hay mucha gente que habla inglés como idioma para entenderse con otros. En el Tahuantinsuyo no era un solo idioma, era el quechua, el aymara y el puquina, ¿no? Entonces se prohíbe, el puquina ya prácticamente estaba desapareciendo, el aymara no era un idioma muy generalizado, era la meseta del Collao fundamentalmente, pero el quechua era masivo. Entonces se prohíbe el quechua, prohibición, te matan si hablas quechua. Como tú dijiste antes, se prohíbe el color negro. ¿Por qué? Porque para los españoles el negro era señal de duelo, de luto. Y decían que la gente tenía vestido negro, ya sea por la muerte de Atahualpa, ¿no? En Cajamarca, o por la muerte de José Gabriel en Cusco. Entonces prohíben el traje negro. Los instrumentos musicales de nosotros teníamos de vientos, sobre todo el pututo, se prohíbe. Se prohíbe ese caracol marino de sonido lúgubre, así le llaman, está prohibido tocarse. Es posible que el caracol, el pututo, servía pues como instrumento para la guerra, ¿no? Como decir, la trompeta, la corneta, el pututo pues debería ser, algún significado muy especial que no lo sé exactamente, tuvo que tener el pututo cuando en la sentencia se prohíbe en especial el pututo. Es ahí que se nos traen las cuerdas, que no habían guitarras, ¿no? Eso es traído de España, no había arpa, por cierto, tampoco. Y charango lo inventaron después acá. Charango ya fue una cosa creada acá. Pero nosotros teníamos la percusión y los vientos, o sea, la quena, la antara, la zampoña, ¿no? Y lo que sea de percusión, tambores y esas cosas. Entonces, pero se prohíbe entonces los instrumentos de viento, son fundamentalmente el pututo. Se prohíben nuestros trajes. Ya no puedes tener un traje, es decir, el anaco que teníamos ya no se puede usar, ¿no? Entonces, y el uncu para los hombres ya no se puede usar. Ahora tienes que vestirte a la española, ¿no? Entonces, así se nos va prohibiendo todo. Se prohíben nuestras pinturas. Nadie dice que hubo una gran escuela en el Cusco de pintura. Nadie. Es la escuela cusqueña que han creado los españoles y que son arcángeles. Nosotros no teníamos arcángeles. Los arcángeles han venido traídos por ellos, ¿no? Pero se prohíbe. Dicen que hubo 2 cuadros pintados por Oblita sobre Tupac Amaru. Estos cuadros, no sé, están desaparecidos, no se tiene nada. Pero cuando ustedes se dan cuenta, ellos lo que pintan son sus arcángeles, ¿no? Nosotros no teníamos arcángeles, entonces no podemos pintar, ¿no? Y todas las manifestaciones artísticas y culturales se prohíben. Se prohíbe también a mucha gente que era de la nobleza incásica utilizar todos los que de la élite y nobleza incásica que participaron a favor de José Gabriel, todos ellos ya no se les reconoce y más bien se reconocen los títulos de todos los que apoyaron, todos los curacas, o ellos llamaban caciques, entre ellos está Pomacagua, que apoyaron, Rosas, Aguaraura, Pomacagua y otros más, todos ellos pasaron a ser nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían apoyado a los españoles y todos los que apoyaron al Inca dejaron de ser nobles. O sea, ellos se dan el lujo de decir quién es noble y quién no es. La interferencia en nuestra organización social es a todo nivel. Ellos establecen una pirámide donde los mejores, los principales eran los que habían nacido en España. Eran la cúspide de la pirámide, el número 1 eran los que habían nacido en España. En el número 2 estaban lo que ellos llamaban criollos. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de españoles, padre y madre española. Estos eran criollos, pero tenían menor categoría porque habían nacido acá. En tercer lugar estaban los mestizos, que era padre español, ¿no? Y mezclado con alguna noble incásica, ¿no? Y así iban, y al final estaban los negros. Pero ocurre que los negros costaban, porque eran esclavos. Entonces ellos costaban dinero,
y en la práctica un negro era mejor querido que lo que ellos llamaban los indios. Por eso a las minas, donde se morían, y en los obrajes, donde se morían, lo que tenían trabajando eran lo que ellos llamaban indios, porque el esclavo no querían que trabajara así porque les había costado su dinero, pues entonces el esclavo era una inversión, era dinero, ya tenían poder, cómo iban a perder su inversión, y además era símbolo de prestigio tener esclavos. En cambio, indios no, ellos decían los indios, estaban obligados a ir a las minas a trabajar, o sea, no era que se les preguntaba si quería ir a una mina, no, ellos se les confinaba en las minas, ¿no? Fundamentalmente en Potosí y en Huancavelica, que eran las zonas mayormente mineras, ¿no? Pero ahí se les obligaba a estar y estaban ahí hasta que morían, ¿no? O sea, realmente se nos cambia la cultura, por eso yo vi un genocidio, porque no solamente es la matanza del ser humano, no solo la matanza, es la matanza también de la cultura, ¿no? De su sentido de pertenencia. Acuérdense que cuando recién llegaron discutían si éramos humanos o no, y habían perros que nos comían, y eso estaba permitido, ¿no? Así como se cazan en las películas, ¿no? Yo nunca he ido a una cacería, pero he visto en películas que van pues y cazan al zorro, a la liebre, ¿no? Los perros, ¿eh? Bueno, igualito, solamente que no había liebre, no había zorro, éramos nosotros, a los cuales perseguían y cazaban, ¿no? Y éramos comida de perro. Y eso se discutió muchísimo con Gil de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Felizmente ganó Bartolomé y bueno, ya desde ahí nos consideramos que éramos seres humanos, ¿no? Porque hasta antes de eso éramos una cosa extraña, ni humanos ni animales, un intermedio, ¿no? Pero que no teníamos alma, por lo tanto éramos más animales que gente, ¿no? Y por eso que nos comían. Ese es el estado en que ellos nos entendieron a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que fue que se diezmó a la población de una manera tremenda, ¿no? La población murió muchísimo, ¿no? En la misma batalla de Tupac Amaru éramos 300.000 entre Cusco y Puno. Murieron 100.000, ¿no? En esa batalla, eso no lo dicen, pero mataron a 100.000, ¿no? Entonces, siempre ha habido guerras muy fuertes, ¿no? Y hemos luchado y hemos peleado, ¿no? Pero sí, tienes razón cuando dice que se prohibieron muchas cosas, ¿no? No sé, otra pregunta. Gracias. Hermana, también quería hacer otra pregunta. Ahora, como desaparecieron muchas cosas, ¿no? También ahí creo que desapareció ¿cómo se llama? Las ceremonias ancestrales que hacían nuestros antepasados, nuestros padres, ¿no? No sé hasta dónde, yo escuché también donde decían, ¿no? Que las ceremonias ancestrales que hacían nuestros padres, ellos lo confundían, que pensaban que estaban haciendo brujería. ¿Qué de cierto hasta dónde es, hermana Pilar? Bueno, sí, efectivamente, ellos nos prohibieron hacer ceremonias ancestrales. Nos prohibieron todo lo que fuera nuestras costumbres, nuestra identidad. Es tan importante la identidad. Entonces se tenía que hacer a escondidas. La gente subió a más de 3.500 metros para hablar su quechua, para hacer sus ceremonias, ¿no? Y si nos pescaban haciendo ceremonias, nos matábamos. Entonces la gente tenía que decir que no hacía nada, ¿no? Porque si no la mataban. Esto, pongamos, ¿qué cosas son los danzantes de tijera? El origen, ¿no? Vamos a hablar del origen, no lo que son ahora. El origen de la danza de tijeras es dentro del taquionco, o sea, cuando se revela Manco Inca, ¿no? Y se van, al final, bueno, lo van a matar a Manco, pero después siguen los hijos de Manco y están en Vilcabamba. Allí es que se practica, allí se dice la historia que es el origen del taquionco que llamaban los españoles la enfermedad del baile. ¿Qué cosa es el taquionco? Era el inicio de la danza de las tijeras y era un baile, una danza, dentro de la cual se hacían pruebas de valor. Pero esa prueba de valor era precisamente para cuando a ellos los sometieran a la hoguera o los sometieran a la tortura, pudieran aguantar. Entonces ellos, la danza de las tijeras, antes de empezar tenía, incluso no sé, ahora lo han vuelto muy comercial, ¿no? Pero antes no era comercial. Ellos iban y se ponían en contacto con la naturaleza, tomaban energías, no iban de frente a bailar,
el danza tenía que ser una preparación para entrar y ser danza, ¿no? Y entonces esa preparación lo hacía solo, en solitario, ¿no? Y después bajaba y hacía la danza, ¿no? Que era, como digo, originalmente era para esas que se pasan las agujas, que se hacen cosas, pues, ¿no? El yauli creo que le llaman a la aguja, ¿no? Que pasan por la vaca, ¿no? Entonces se pasan, se comen cosas, caminan sobre brasas, yo he visto eso, ¿no? Hacen pruebas, ¿no? De valor. Esa prueba de valor era para no delatar cuando ellos los pescaran, ¿no? Sí, los consideraban brujos, ¿no? Y claro, eran idólatras, pues, y los quemaban en la hoguera. Los han quemado en la hoguera, eso es verdad, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Esos rituales se han mantenido ocultos en secreto. Claro, las cosas no son químicamente puras ya porque han pasado muchos años, ¿no? Pero también ahora hay una moda de esas señoras que ponen las manos y se quedan así, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? El ritual andino es un ritual que yo soy energía y yo voy a tomar energía. Y cuando usted habla con un turista que no sabe nada de andino, ¿no? Y que se sube usted a Machu Picchu, le sube a una montaña alta, te dice, "Ah, qué bueno, tengo energía". Sí, pues, porque por la altura surge la energía. Cuando caminamos por arriba, nos llenamos de energía, qué bien nos sentimos, ¿no es cierto? A pesar de que hemos subido un cerro y estamos arriba, estamos bien, ¿no? A veces nos cansamos un poquito al subir, pero una vez que llegamos, uy, qué bueno que está esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando energía y nosotros somos energía. Eso es lo que dice nuestra cosmovisión. Somos energía que vino de ese cuarto mundo, ¿no? Como energía. Es el Kamaken o la Kalpa, ¿no? Que es la energía del universo y la energía vital que tiene cada uno. Entonces, esa energía, ellos no la quieren aceptar, ¿no? Porque venimos de una energía universal, pero cada uno tiene su propia energía, ¿no? Entonces tenemos nuestra propia energía, uno le llaman alma, ego, yo, qué sé yo, espíritu, no sé, pero no importa lo que le llames, es una energía personal que tenemos cada uno porque venimos de un mundo exterior que nos trae energía y cuando nosotros ya nos vamos a esa energía. Nuestro kamake, nuestra energía se va a la energía universal, ¿no? Entonces eso es lo importante y sí, nos han perseguido por hacer todas nuestras costumbres, no podemos hacer nada, porque esa es la forma de dominio, ¿no? Hoy día son formas más sutiles, ya no son tan a la bruta, vamos a decir, ¿no? Pero de todas maneras la forma de dominio se mantiene, ¿no? Ahora ha subido Castillo. Yo no estoy defendiendo a Castillo ni atacando, pero digo, ¿qué fue lo primero que dijeron Castillo? Uy, solo, ignorante, profesorcito de la provincia, ¿no? Y más racismo no podía haber contra el señor Castillo, no lo habían dejado decir una palabra. Y ya era de lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque era un profesor. Y yo decía, pero un profesor es una buena persona por lo general, porque es una persona que tiene espíritu de servicio, ¿no? Y bueno, si es de Cajamarca, del campo, ¿qué tiene que ver eso? Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Y aprenderá como han aprendido todos, acaso todos los que han subido ahí a Palacio han sabido cómo era, han ido aprendiendo pues, de a pocos, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, el racismo, ¿no? Era el racismo por eso, ¿no? Porque no podían aceptar que una persona que no era de la especie, del clan de ellos, estuviera allí, ¿no? Al margen de que Castillo se equivoque, no se equivoque, eso es otro cantar que no es materia de discusión de ahora, ¿no? Pero ese momento de racismo máximo, ¿no? Cuando el señor Castillo estaba entre la primera y segunda vuelta, fue terrible, ¿no? Hasta daba cólera, ¿no? Escuchar esas voces, ¿no? Sí, gracias. Gracias, hermana Pilar. Primero, muchísimas gracias, hermana Pilar. Quiero dar, voy a hacer un alto para dar una bienvenida a nuestro hermano Inti Noticias, de Inti Noticias, a nuestro hermano Wilmer. Hermano Wilmer. Hermano Wilmer Domínguez. Creo que ha salido. Yo creo que dos... Hermana, permítame, por favor. A ver, hermana. ¿A quién, hermanita? Hermana Ya. Sandra. Hermana. Ya, sí, hermana Pilar, me pareció muy importante esa referencia que
que dijiste acerca del idioma, ¿no? Que había en la universidad, se enseñaba el quechua, pero ¿para qué fines? Y miren cuán importante es conocer nuestra historia. Si nosotros analizamos, es importante para evitar volver a repetirla. Y en este contexto, hermana, se está dando algo similar. Yo, o sea, mi mirada, mi opinión, le digo, en el Ministerio de Educación, los profesores tienen que dar una evaluación de quechua. Pero ¿cómo es que se obliga al profesor a que aprenda el quechua, pero si no conoce su historia? Entonces, yo digo, ¿no? El profesor, claro que sí, puede aprender, pero hay muchos que aprenden, pero con un rechazo, con una cólera, y la idea no es esa. La idea es que nosotros valoremos nuestra cultura en su idioma, ¿no? Y lo amemos, y lo querramos, y lo aprendamos para defender y para hacer, para poner nuestra cultura, nuestra identidad en el lugar que corresponde. Sin embargo, cuando se obliga, vamos en una suerte de que le empiezan a tener cólera a nuestra cultura y a rechazar. Pero si fuera de la mano la historia con nuestro idioma, sería diferente. Allí sería para avanzar y poner en su sitial nuestra cultura. Pero si tan solo es el idioma y no sabes tu historia, estamos utilizando para otro fin ese aprendizaje, ¿no? No sé qué opina usted, hermana Pilar, al respecto. Me gustaría también escucharla. Bueno, Gracias. sí, tienes razón, es decir, un idioma es la expresión de una cultura, ¿no? Y la expresión en la cultura son todas las vivencias, todas las acciones que se tienen. Si no sabemos de qué cultura hablamos, si no amamos esa cultura, no vamos a expresar el idioma correctamente, por lo menos el sentido del idioma no lo vamos a expresar, ¿no? Entonces, creo yo que todos los maestros, todas las regiones, deberían incluir dentro de la currícula un curso donde a los chicos desde niños se les enseñe sus orígenes. Por ejemplo, en Cusco tendríamos que ver quiénes fueron los coscos, desde cuándo se puebla Cusco, qué significa Manco Cápac, Sinchiroca, qué eran los sinchis, los iniciales sinchis. Tendríamos que poner esa historia, qué significa Pachacute, por qué Pachacute es el cambio de la revolución que se produce a partir de Pachacute, que no, Pachacute y Tupayupanqui, que fue un gran navegante que se nos ha ocultado siempre. Pachacute, Tupayupanqui llegó hasta la Polinesia, ¿no? Eso está ahí aprobado. Entonces, pero eso se nos ha ocultado, porque siempre se nos dijo que nosotros no vivíamos de frente al mar, lo que era absurdo, porque toda la costa peruana está de frente al mar, ¿no? Entonces, pero siempre se nos ha ocultado todo. A los mochis habría que enseñarles, ¿no? Quién era el Capac Moche, ¿no? El Capac Chimo, perdón, y quiénes eran los cazamarcas, quiénes eran, es decir, y que producían, que hacían, ¿no? La gente vivía del mar, esa gente no fue Colón el primer navegante. A nosotros nos ha hecho creer que el primer navegante que apareció por acá fue Colón, ¿no? No, si los nuestros ya salían por un sitio y por otro, toda la costa. Teníamos embarcaciones, teníamos barcas, ¿no? Claro, no eran modernas como ahora, pero eran barcas que funcionaban, servían y nos íbamos de viaje con eso y comercializábamos. Y traíamos la piña, la papaya, traíamos muchas cosas que no son originarias de acá, ¿no? Entonces, todo eso se nos ha negado, ¿no? Y sí, yo creo que tienes razón. Se debe enseñar en cada sitio tu cultura, primero tu cultura. ¿Cómo es posible que el curso de Historia del Perú no se dé como el curso de Historia del Perú? ¿Cómo es posible? ¿No? Que se dé entre un conglomerado de cosas, porque precisamente para que no conozcas. Cuando yo era niña todavía se estudiaba cursos 3 veces por semana, teníamos Historia del Perú, y Historia de los Límites del Perú teníamos 1 vez por semana, y Educación Cívica también teníamos otra vez por semana. O sea, había 3 o 4 cursos importantes para la conciencia. Claro, que cuando éramos niñas todo era pro español, porque era la visión de los vencedores lo que nos daban, ¿no? Mal, porque no era lo correcto. Pero eso, hasta eso se ha quitado. Ahora ni siquiera lo sabe que existió. Entonces yo creo que sí, que todos estos gobernadores
no puede ser que se aplique el mismo sistema educativo en todas partes del país, porque no es un sistema educativo adecuado. La educación tiene que ser para el desarrollo, ¿no? Y no se va a desarrollar lo mismo en Cusco que en Chimbote o que en Tumbes, ¿no? Hay diferentes formas. Entonces la educación, una parte es básica, pero otra parte tiene que ser en función de los lugares donde estamos. Y también tenemos que tener, para tener identidad, conocimiento de quiénes fuimos, qué hicimos, ¿no? Y dónde estamos. Eso precisamente es lo que se quiere quitar, lo que se ha quitado, ¿no? Se ha quitado todo eso y que no nos enseñan. Los chicos no saben absolutamente nada. No saben ni dónde comienza el país y dónde termina el país, y no hay historia de los límites. No saben por qué este pedazo de siempre ganamos guerras, pero guerras y hemos perdido territorios. Yo no sé cómo es eso que ganamos las guerras, pero perdemos territorios, ¿no? Está mal, pues, ¿no? Y si no ganamos, perdemos, ¿no? Entonces, todo eso sí, tienes razón, eso tienen que estudiarlo. Y cada lugar, cada gobernador debería establecer una currícula, ¿no? De acuerdo a la zona, porque es importante, ¿no? Que se establezca una currícula de acuerdo a la zona. Eso no se quiere, pues, meter educación desde acá hace todo, ¿no? Pero no, debe cambiar, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Hermana Pilar, ¿pudiera participar? Sí, sí. Cuando hablamos de racismo, ¿usted qué opina lo que hizo la Carmen Alba, que el Perú son blancos e indios? Es ahí donde nosotros debimos haber puesto una denuncia a esa señora, unir a todas las mujeres quechuas, aislantes y aymaras del Perú profundo, ponerle una denuncia a esa señora, porque no podemos permitir eso. ¿Hasta cuándo es que en los colegios no se va a enseñar el quechua y el aymara como se enseña en Chile? ¿Hasta cuándo más? O sea, que yo creo que en ese momento que ahora que tenemos a un hermano, a Castillo, es el momento que nuestro pueblo tenemos que estar unidos, organizarnos. Sé que este momento nunca más volverá, porque después de que hemos estado tan postergados, está llegando un hermano campesino al poder, pero lamentablemente, como usted lo acaba de decir, cómo es que la prensa mermelera por toda parte lo ha atacado a Castillo, y ahorita nomás vemos que está guardada la hermana Jennifer Paredes, o sea, y se viene más. Ahora justamente estamos en las campañas electorales, municipales regionales. El municipio, hay un presupuesto que entra para educación, para la identidad cultural, pero con muchos hermanos desconocen eso. Nosotros deberíamos exigir que ese presupuesto para nuestra identidad, que se revalora nuestra cultura, lo que somos, ¿no? Pero nos han hecho creer el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, toda la Amazonía, nos han hecho creer que es esta élite de los monopolios, es de ellos, pero eso es de nosotros, es de nuestros antepasados, de los peruanos, pero no es del Grupo Romero, no es de esos monopolios que nos gobiernan nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a estar así dormidos? Que no sé qué es lo que falta para que nuestro pueblo, nuestra gente despierte. Ahora tenemos bueno, eso nada más, hermano. Gracias. Bueno, mira, tu sentir es el sentir de mucha gente. Esa señora, pues, que dijo que éramos un país de blancos y indios, esa señora, pues, está hace 3 siglos, ¿no? Parece una de las españolas que pusieron su pezuñita acá al principio, ¿no? Una barbaridad, pues, lo que dijo la señora, ¿no? Ahora, ¿por qué no hemos hablado? ¿Por qué no hemos protestado? ¿Por qué no hemos salido a las calles? Porque estamos colonizados. Porque en el fondo tenemos miedo y muchos les parece que así como dijo la señora esa. Porque acuérdate que yo antes planteé una cosa, puedo ser cholo mestizo, pero no indio. Indio ni jugando, ni de rastas, eso no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Ella dijo de indio. ¿Quién dice yo soy indio? Nadie quiere ser indio. Tienen vergüenza. Porque además no somos indios, como pechos aymaras. Entonces a la señora hay que aclararle que no somos indios, ¿no? Y hay que aclarar eso. Pero lamentablemente no se aclara y muchos hacia el indio no lo van a defender, porque ellos no quieren ser indios, nadie quiere ser indio, ¿no? Que no lo somos, ¿no? Somos huancas, aymaras o cualquier etnia, pero somos de otra etnia. Indio es un término que nos pusieron los españoles para que no tuviéramos identidad. Entonces, sí, nosotros hemos debido procurar salir, hemos debido levantarnos, sí, y deberíamos estar alertas también,
Ahora, es cierto, pues el presidente Castillo ha sido atacado muchísimo, ¿no? Pero también el presidente Castillo tampoco hace mucho, ¿no? Entonces también hay una cosa que le está pasando, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso ya habría que ver qué está ocurriendo, por qué él prometió que íbamos a tener una nueva constituyente, ¿no? Una esperanza, ¿no? Porque, claro, no una nueva constituyente como se hace en las elecciones, no, que nuestros verdaderos representantes, nuestras organizaciones estuvieran representando para ser la constituyente. Pero el Congreso dijo no y se acabó la historia, nunca más se volvió a hablar de una constituyente, porque no la peleó, si lo íbamos a apoyar. Yo creo que lo hubiéramos apoyado, gran parte lo hubiéramos apoyado porque por eso votamos por él, ¿no? Yo voté primera y segunda vuelta a Castillo, ¿no? Entonces se votó por él porque, bueno, hay una nueva constituyente, porque era uno de los nuestros, porque podíamos estar creyendo en él, ¿no? No importaba si no hablaba bonito, no, eso no importa, eso se aprende después, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Pero él tampoco ha avanzado mucho. Entonces, ahora, ¿cuáles son las condiciones por las cuales él no avanza mucho? No lo sé, no lo sé, todo es tan confuso realmente, ¿no? Él tampoco se acerca a nosotros y tiene un programa donde él diga su palabra. Y nosotros ya nadie nos va a contar lo que él, nadie lo va a interpretar. Él nos está diciendo lo que sé, lo que piensa. Eso le hace falta. Le hace falta que él explique a dónde va, qué quiere. Y claro, si está con nosotros, le vamos a apoyar siempre. No le vamos a quitar el apoyo, ¿no? Pero él tampoco lo hace, ¿no? No sé cuáles son, que se manejen esos niveles de poder, ¿no? Bueno, llegó ahí, por cierto, entonces no sé cuál sea el manejo, ¿no? Pero creo que de parte de él faltaría una comunicación con el pueblo, una comunicación permanente, ¿no? Explicándonos a dónde va, qué es lo que quiere, porque el cambio en la educación también lo ha podido hacer, pero no lo hace, ¿no? El que haga un colegio, el que haga una carretera, mira, todos los presidentes hacen colegios y carreteras, porque hay dinero para eso. Entonces, eso no significa cambio. Nosotros hemos pedido cambio, ¿no? Y hasta ahora, pues, bueno, recién tiene un año, vamos a esperar un poco más también, ¿no? Un año también es poco, ¿no? Pero vamos a ver pues, qué signos nos da, qué muestras nos da. Hay que ver qué muestras y qué signos nos da, ¿no? Y va a llegar un momento en que, bueno, tiene que aclarar las cosas, ¿no? Saber para dónde está gobernando. Está gobernando por nosotros, está gobernando para que las transnacionales, como dices tú, los Romero, que son parte de esa historia, ¿no? Sigan enriqueciéndose, ¿no? Y que el petróleo no sea nuestro, y que el gas tampoco, y que nos quiten la Amazonía, ¿no? Y que el agua tampoco sea nuestra. En fin, no lo sé, pero todo tiene un límite. Tiene un límite de aguante, tiene un límite, ¿no? De poder hacer, porque si no se pone para un lado, quiere decir que está para el otro, porque al medio nunca se está. Yo soy al medio, no al medio, supuesto nunca. O uno para acá o por allá, ¿no? Entonces, creo que tiene que tomar decisiones, ¿no? No conozco las razones por las cuales no las toma, ¿no? Habrá que ver, habrá que observar y habrá que hacerle recordar, ¿no? Sus promesas, ¿no? ¿Dónde está la constituyente, por ejemplo? Es muy importante. De presión, tal vez. Bueno, eso es... Me permite, por favor, muchas gracias a esta hermana Pilar. Realmente los puntos que usted ha tocado aumenta, nos ilustra y nos enriquece para nosotros también a fin de llevar estos mensajes como había indicado antes. Muchas gracias por ello. Y también saludo a cada uno de los hermanos y nuevamente reitero el saludo a la hermana Padez de la Federación de Mujeres de Colombia. Bienvenida, hermana. Bueno, estamos también oídos de repente a empezar a trabajar dentro del tejido de Afiayala y empezar a fortalecernos como mujeres, como acaba de mencionar la hermana de Arequipa. Es importante ya que la mujer sea partícipe y sea parte del activismo para empezar pues a rechazar el intento de los colonizadores en lo que respecta pues a seguir robando lo nuestro en todos los aspectos y sectores. En ese entender, también muy importante sería, hermana Pilar, tocar el tema de la bandera, ¿no? El color que tenemos acá en Perú, que no nos representa, está pues por un criollo
¿no? Masón como fue José de San Martín. Y muy importante también tocar, pues, debería considerarse, ¿no? Como parte de los símbolos del Estado, la huipala, ¿no? Y de repente la escarapela también, transformar, cambiar, ¿no? Sería la representación de la flor, la cantuta, ¿no? Y en Bolivia, como es la flor del patujo, lo que tiene actualmente. Cuando hablamos de cholaje también hay allí controversia, ¿no? He escuchado decir a muchos, pues soy cholo y a orgullo, ¿no? Es más, yo discrepo con esta canción de un cantante, no me acuerdo ya, falleció. Luis Abanto Morales. Ahí está. Yo lo soy y no me compadezcas. Así es, cuando dice Cholo soy yo, totalmente rechazo esa canción, ¿no? O esas letras, porque si nosotros analizamos y aquellos que ya estamos compenetrándonos en este aspecto de nuestra identidad, estamos ya nutriéndonos cada vez mejor, pues decimos no somos cholos, ¿no? Y creo que el cholo es sinónimo de sirviente, sirvienta, ¿no es cierto? Y más aún, este cholo fue pues el perro chusco, ¿no? En antaño, que nos pusieron también los españoles, ¿no? En ese entender, ya que ellos, los que están en estos momentos en el poder, porque nuestro presidente, el profesor Castillo, valgan verdades, no tiene el poder. El día que vamos a tener el poder va a ser cuando nosotros pues estemos dentro del Ejecutivo y dentro del Legislativo, algo que no lo tenemos hasta el momento, ¿no? Por eso no se permite. Eso sería como primer punto. De repente, en una próxima charla, hermana Pilar, hablar, ¿no? Sobre nuestra huipala, sus contenidos, el significado, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y siguiente, hablando del tema cholos, pues yo me atrevo también a calificarlos y a adjetivizarlos a esta burguesía obstruccionista que se encuentra en el Congreso y cómplices en todos los sectores y aparatos públicos, también el cholaje blanco, ¿no? ¿Por qué el cholaje blanco? Porque ellos también son serviles, manipulados y manipulables, ¿no? Hacia el monopolio, ¿no? Serviles al monopolio extractivista, capitalista, etcétera, que ellos pues están en el deber de protegerlos a costa de cualquier situación en contra del pueblo, ¿no? Ese punto creo que tenemos que empezar también a tratarlos como nos tratan ellos, ¿no? Sí, y como también la prensa ha venido así. Y otro punto también que preocupa, y usted también decía, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el profesor Castillo? Veo en el entorno, ¿no? De él que está pues el acompañamiento cristiano, ¿no? Veo en el entorno que están profesando, ¿no? Mensajes cristianos, que no está mal, pero sin tener el conocimiento de identidad, sin tener el conocimiento de repente de escuelas y principios y demás que podíamos nosotros, los políticos, líderes, dirigentes, ¿no? Conocedores como usted, estamos en medio de todo esto, el profesor no está teniendo esa oportunidad, ¿no? Lo están cercando con la cristiandad y sabemos que la cristiandad, pues, es una moneda de dos caras, ¿no? Sabemos que de esta manera, pues, nos han invadido ellos, ¿no? Entonces, hermana, ¿qué opinamos con esto respecto? También sería otro punto, ¿no? Hablar respecto a ese cristianismo que está alrededor del profesor Castillo, bueno, malo o exceso, porque valgan verdades, en el mensaje de la ONU, pues se ha lanzado una parábola. No lo escuché hasta el momento, pero ya en el entorno de compañeros, amigos, dicen una parábola pues que ha durado muchos minutos en lugar de dar un mensaje probo como lo hizo los representantes de Colombia, Ecuador, ¿no? México, que fueron pues muy claros en su mensaje, su renuncia, su denuncia y su resistencia contra este patriarcado capital. Entonces,
qué está ocurriendo con profesores. Entonces, ese punto también, ¿hasta qué punto podríamos ayudar? Ahora, con respecto a la señora, a la hermana, a la hija de nuestro profesor, hemos lanzado nosotros de la Confederación, hemos grabado, vamos a decir, un video de apoyo para denunciando a este ejecutivo, perdón, a este legislativo, pues corrupto, ¿no? Con referente a una hermana mujer. También nos hemos solidarizado a través de vídeos, ¿no? Entonces, creo que también las mujeres en el entorno que estamos en la reunión debemos estar al tanto y mantener la comunicación para denunciar algunos aspectos desde nuestra propia casa, desde nuestra propia lucha, porque las convocatorias a nivel de organizaciones de pueblo no se están dando, tal vez sea por esas cuestiones electorales, tal vez sea porque ya los dirigentes se han rendido a la conformidad de la sociedad que no asiste a las convocatorias de las bases, ¿no? Y etcétera. Entonces, hermana Pilarcita, no sé si la próxima podemos discutir estos puntos, ¿no? De repente también enriquecernos con el concepto o de la Wifala, ¿no? El contenido para nosotros levantar, ¿no? ¿Por qué no decirlo ya? ¿Por qué no un emblema, ¿no? De nuestro aparato o nuestro Estado pluricultural. Quisiera dar una opinión acerca de los colores de la bandera y me parece muy bien ya que se toca y que sea tema para el siguiente domingo. Un día pues en una marcha sí dije qué bueno que la Wifala se nos represente, ¿no? Porque en realidad el tema de la bandera que tenemos es una bandera inspirada, ¿no? No es lo que soñó San Martín, es todo un mito, esa narrativa que se hace en los colegios, que don José de San Martín soñó y que vio estas marihuanas y que ahí se inspiró, ¿no? De ninguna manera, es una obra de Abraham Valdelomar para, de alguna manera, tratar de... Yo no sé si también esto tuvo una idea dirigida de ser así para mentalizar a los peruanos en la aceptación de los colores de la bandera, o tal vez fue algo literario, desconozco esa parte, pero sí, ustedes han visto cuando los primeros días que estaba próximo a ingresar Castillo, conocen del grupo La Resistencia, ¿no? Y ellos tenían una bandera española que ahorita no lo recuerdo el nombre, que es el color rojo y blanco. Hermanas, estamos saliéndonos del tema, por favor. Para la siguiente vamos a ver acerca de las banderas. Por favor, de acuerdo. Sí. Entonces, para terminar, hermana, discúlpame, ya estamos sobre la hora. Vamos a invitar a nuestra hermana de Colombia, a la representante de las mujeres de Colombia. Por favor, hermana Cecilia. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo me les va? Me da mucho gusto saludarlas, encontrar este grupo de mujeres. Muy interesante las intervenciones. Agradecerles infinitamente a ustedes y a nuestro amigo Alexander Fermes por tenerme al tanto de estos encuentros, de poder participar en estas convocatorias. Muy interesante, de verdad. Merecen felicitaciones. Agradecer a la señora Pilar por su intervención, por su exposición tan buena y de verdad que para mí gratificante porque se nos permite a nosotros acá conocer parte de esa cultura, sí, que de alguna manera pues a veces nos olvidamos de esta diversidad cultural que tenemos, de ese enriquecimiento que podríamos interactuar más a menudo, diría yo, y conocer. De verdad que para mí ha sido muy valioso conocer todas estas intervenciones porque
bueno, aquí estoy estrenándome con tantas cosas que mire, para mí en el momento de verdad, el tema de los quechua, de estas etnias, pues son cosas que a uno como que a veces, bueno, ¿y eso con qué se come, no? Pero qué chévere, hicieron esta intervención, esta exposición, y nuevamente la felicito. Gracias a todas ustedes mujeres, acá desde Colombia, ciudad de Bucaramanga, en Santander, felicitarlas y decirles que acá están las puertas abiertas para cuando ustedes deseen, podemos hacer también acá cualquier actividad que nos llene a todos con estos mensajes. Que tengan una hermosa noche. Gracias, hermana Fadet Cecilia. Un abrazo a la distancia. Y por favor, déjanos su teléfono ahí en el mensaje para podernos contactar. Muy bien, yo creo que ya es hora de cerrar nuestras escuelas. Esto no va a ser la última que nuestra hermana Pilar está con nosotros. Yo creo que va a haber más oportunidades para poder aprender de ella, de las experiencias y de sus investigaciones que ha hecho, ¿no? Una investigación profundamente acerca de nuestra identidad, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y damos, creo que ya por finalizado, nuestras escuelas comunitarias. Decirles un bonito fin de semana. Muchas gracias, hermana Pilar. Muchas gracias, Colombia, Argentina, a todo a nivel Latinoamérica. Gracias por estar presente. Muchas gracias, hermana. Hasta luego, muchas gracias.